Razones para los trabajadores, evidentemente, no han parado de perder salario real, han perdido buena parte, digamos, de derechos adquiridos, tanto en cuestión de vacaciones, tanto en cuestión de como jubilación. Todo ese tipo de derechos, pues, los trabajadores, si no son capaces de ir a una huelga general y reclamarlos, los irán perdiendo de manera acelerada. En el caso de los pensionistas, aunque su participación en la huelga en sí, como no trabajan, pues tiene que tomar otro tipo de manifestarse de otra manera, también es muy necesario, porque los pensionistas han perdido pensión real, porque la subida del IVA les afecta muchísimo, muchísimo a los pensionistas. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta que los propios pensionistas muchas veces son el sostén en más de 1.700.000 familias en España, cuyos todos miembros están en paro. Evidentemente, los que están sosteniendo la capacidad de consumo de esas familias son personas que no trabajan, sino que son pensionistas. Es decir, que el propio desempleo, la propia pérdida de salarios, el propio ataque que se hace a los trabajadores también afecta a los pensionistas, porque al fin y al cabo muchas veces son o los padres o son los abuelos de los que han perdido el trabajo y están perdiendo los derechos. Los funcionarios, como parte de los trabajadores, y especialmente a los trabajadores que se les ha culpabilizado cuando ni siquiera en buena medida han disfrutado de la época de expansión con la burbuja inmobiliaria, cuyos sueldos evidentemente han estado siempre bajo mínimos y máxima en comparación con Europa, pues creo que tienen razones más que de sobra. Han suprimido derechos como los días moscosos, como los días canosos, han suprimido derechos como había con respecto al tema de bajas laborales, se han suprimido también derechos con respecto a la representación sindical y bueno, y ahora estamos hablando sobre las empresas públicas, que es justamente ahora donde se está realizando el mayor esfuerzo de destrucción de empleo en el país. El sector privado ha destruido menos empleo este último trimestre que el sector público. El sector público está acelerando la destrucción de empleo. Es decir, que razones para todos esos colectivos las hay. Y para los ciudadanos en general también hay razones. Hay razones porque vemos que la democracia se ha vaciado de sentido. Hoy en día el gobierno económico no está en manos de las que elige mediante su voto, mediante el sufragio los ciudadanos, sino son intereses como lo que se mal llamados mercados financieros. Bueno, son intereses de grandes bancos, de fondos de pensiones, ya sean públicos o ya sean privados, y como tales, pues esos intereses no solamente no coinciden con los de la ciudadanía, sino además no han sido nombrados ni han sido elegidos por la ciudadanía para que nos gobiernen. Es decir, que razones para todos esos colectivos hay más que de sobra.